libertad del liberalismo es un concepto de libertad negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Quiere decir que siempre debe haber un Estado que es el que rige la justicia y que es aquel que administra la justicia. Entonces ese Estado también, en un sentido, digamos, de organización política, es el que te permite hacer algunas cosas y el que no te permite, y el que te permite no hacer otras. En un Estado liberal, y nosotros tenemos una tradición liberal de Estado, ¿ok? La misma comunidad se dicta las reglas, ¿ok? Cuando la comunidad se dicta las reglas a través de un consenso o de un contrato, que es aquello que ficticiamente, digamos, da las bases para que exista una buena convivencia, existe una res pública. Es decir, donde todos participan y donde todos se administran y se dan las reglas. Donde en cambio existen gobiernos autocráticos o monocráticos, o peor aún, tiránicos, estas reglas vienen de aquellos que gobiernan y bajan hacia la población. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? No me quiero meter en la disyuntiva monarquía, república, ni nada de eso, sino para expresar que hay una discusión muy abierta sobre lo que es la libertad. Porque la libertad, para los liberales, es poder hacer cualquier cosa que no ofenda a otro. ¿Me explico? Entonces, las leyes están basadas en un concepto de respeto hacia el otro. Pero resulta que no todos los liberales, o mejor dicho, no todas las personas piensan que eso es libertad. Es decir, algunas personas ven eso como algo un tanto estrecho. Y yo, no, como no soy moralista, ¿okay?, no me voy a poner a opinar sobre esas personas. Simplemente lo tomo como un ejemplo y lo tengo allí. ¿Por qué es importante esto? Porque eso produce una discusión filosófica donde el liberalismo o el Estado liberal para estas personas ya no es suficiente. Si quieren más libertad. Ustedes, cuando hacen algún tipo de análisis de este tipo, pónganse más allá del bien y del mal. No digan, yo soy de esto, entonces tiene que ser así o así. Cuando termine la reflexión, vuelven a ser de lo que son. ¿Me explico? Es simplemente por un momento, ¿no? Es bueno para el ejercicio. Exacto. Ahora, ¿a qué conduce esta visión un tanto más libertaria de libertad? A una concepción más autogestionable de la sociedad. Y esa concepción más independiente, más autogestionable, es la que se inclina más hacia la visión anárquica. El anarquismo no es caos. El anarquismo es absolutamente ordenado. Pero, y aquí está mi punto, es falso que el anarquismo te dé la libertad. ¿Por qué? Porque cuando si se llegara un día a una sociedad anárquica por excelencia, tipo la que propugnaba Bakunin o Kropotkin, por ejemplo, tú no estás controlado por el Estado, sino que estás controlado por la comunidad. Y el control de la comunidad es peor que el control del Estado. Es más tiránico que el del Estado. Sí, pero ¿sabes por qué? Es más tiránico porque es más efectivo. ¿Qué sentido, profesor? En el sentido de que el Estado no tiene la capacidad de controlar a cada individuo. Exacto. El brazo no le llega al individuo. Pero la comunidad sí. Pero, mientras que a través de la comunidad... Eso me parece Cuba. O sea, básicamente que un vecino espiando al otro y le dice... Pero es que eso existe. En Cuba es así. Los CDR son así.
Y a mí no me lo contaron, yo fui. Es más, me pasó. En una sociedad anárquica, repito, la libertad no está asegurada. En una sociedad anárquica comunitaria. Hay otro anarquismo donde sí está asegurada la libertad, pero allí prácticamente no hay sociedad, que es el anarcoindividualismo, no el anarcocapitalismo. Porque el capitalismo no puede subsistir sin un ente regulador como el Estado. No puede. Estoy hablando de anarcoindividualismo. En la historia nunca ha habido algo que pueda parecerse a esto. Lo que más se le parece es la época feudal. ¿Por qué? Porque cada señor dentro de su feudo tenía el poder. ¿Ok? El poder estaba completamente fragmentado y cada quien tenía su feudo y su poder. ¿Ok? Ahora, tengo entendido que ustedes tienen también el comunismo. Yo estoy haciendo este pequeño paseo así, y después espero que ustedes tengan las dudas que quieren aclarar. Por lo que respecta al comunismo, es similar al anarquismo, pero la gente se confunde mucho con esto. En el comunismo no es importante la libertad. Si Bakunin perseguía la libertad, que después no la iba a conseguir, es otra cosa. Exacto. Él cometió el mismo error que Marx. Exacto. Abolir el Estado para supeditarse a otro Estado. Exactamente. En el comunismo, en cambio, la libertad no es el primer objetivo, sino la igualdad. Y ellos decían que después, cuando todos éramos iguales, iba a existir también libertad. Ahora, eso es falso, pernicioso e incluso tramposo por algo que tiene sustento teórico que los comunistas no han podido resolver, que es la ley de hierro de la oligarquía. Robert Michels. Robert Michels. Vamos a hacer un pequeño paseo rápido por eso. Robert Michels, siglo pasado, habla de la ley de hierro de la oligarquía, que es lo siguiente. Dice que en toda organización siempre hay un grupo pequeño que impone sus directrices sobre un grupo grande. ¿Estamos? Ahora, esto no fue una genialidad de Michels. Michels se inspira en dos grandes autores, uno italiano y uno italiano-francés. Primero es Gaetano Mosca y el segundo se llama Pareto, Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto y Michels llegan a esta conclusión, uno en un libro que se llama, el de Mosca se llama La clase política, donde él aborda justamente este concepto. Él lo dice, porque Michels lo dice en el sentido de la organización, Mosca lo dice en lo político. Dice, siempre hay una clase política que se impone sobre los gobernados. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué esto se convierte en un problema intrínseco o fundamental para el comunismo? Porque el comunismo, para darse de manera pura, no puede aceptar que existan desigualdades o privilegios. Casualmente, y ahora vámonos a un ejemplo histórico, ¿no? Casualmente, en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, todo el mundo habla de que se derrumbó porque el Estado soviético no fue más capaz de producir, y eso es cierto. Eso es cierto. Pero poca gente dice que en la Unión Soviética la percepción de la sociedad de desigualdad sí se vio y sí se dio cuando los ciudadanos veían que el obrero, el proletariado, tenía un estipendio o un salario muchísimo menor
a el de un burócrata. ¿Me explico o no? Claro. Entonces, ya allí se crea un desequilibrio inherente al sistema mismo que produce una incoherencia. Yo me atrevo a decir que Michels, con esta ley, expone la única ley de las ciencias sociales. Tiene rango de ley, ¿por qué? Porque siempre acontece y no importa el contexto geográfico, cultural, histórico, Ni ideológico. político, ni ideológico. Claro, es un eterno ciclo. Claro, para las personas de derecha, eso es Una constante, pues. un postre. Si las personas conservadoras ven eso como algo completamente natural y además como algo de lo cual ni se debería hablar. Sí, es como la ley de gravedad, Exacto. donde crea urticaria, donde crea picazón en las doctrinas de izquierda, Exacto. que no ven a la sociedad estratificada, no conciben la desigualdad, que es algo absolutamente natural, Lo que hemos venido discutiendo, muchachos. absolutamente natural. Uno puede aspirar a la igualdad ante la ley, sí, eso es sano, pero hablar de igualdad en sentido absoluto es una falacia. Entonces, repito, mientras a las personas de educación o de tendencia conservadora esto no le crea ningún tipo de problema, a las de izquierda sí. Y ese es, digamos, un poco el punto neurálgico que ellos no van a poder nunca compaginar o compenetrar o, digamos, no van a poder nunca Engranar. engranar exactamente con todo lo que significa su columna vertebral en el sentido del ordenamiento social. El liberalismo, o sea, el liberalismo en qué espectro, o mejor dicho, en la izquierda, ¿a quién mete ahí, a quién enmarca ahí en la izquierda? Fíjate, voy a hacer una precisación. Hoy día, cuando se habla del liberalismo, el liberalismo está muy, digamos, por el suelo últimamente. Yo considero porque todas las banderas que tenía de lucha ya las conquistó. Entonces por eso ya el discurso es un poco... Y es también por esta razón que al haberse un poco desgastado el discurso de los derechos civiles, toda la dinámica pasa a un plano económico. Entonces la discusión es sobre lo económico. ¿Qué es sano? En este sentido, hacer una distinción entre lo económico o lo político-social. Entonces, tu pregunta, ¿tú lo quieres saber en un sentido económico o en un sentido social? En un sentido social. En un sentido social, ellos son por la igualdad ante la ley, solo por eso. Ellos no pueden ser por una igualdad económica, porque una igualdad económica comporta la tiranía de la igualdad Marxista. que, digamos, tiende a quitar a los que tienen para darle a los que no tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El profesor Edgardo Richuti, uno de nuestros camaradas. Llegaste tarde, Germán, ¿qué te pasó? Ah, bueno, eso es una buena razón. Esa es la mejor razón. Sí, sí. O sea, en el caso del liberalismo a nivel económico, evidentemente estaría jerarquizado, pues. O sea, no sería igualitario. Y en el caso social, sí sería, o sea, sí practicarían esa igualdad ante la ley. O sea, Sí, ese es el ideal. Ahora, que eso no suceda, ese no es mi asunto. Okay. Porque yo le estoy hablando aquí en términos ideales. Yo no estoy hablando aquí de la realidad. Porque, por ejemplo, en un país donde existe mucha riqueza, yo, por ejemplo, me consigo un abogado que por romper el juez, etcétera, y gano, ahí no hay libertad ante la ley. Ajá, ¿cómo resuelven eso los marxistas? ¿Cómo lo resuelven? Quitándole los reales del mundo. Es decir, vas para el médico, me duele la cabeza, móchate la cabeza, se te va el dolor.
Esa no es la forma. Ahora, porque yo hablo en un plano ideal, muchos podrían pensar, bueno, pero usted no está resolviendo nada. Yo no tengo nada que resolver. Yo no tengo nada que resolver. Yo simplemente aquí estoy tratando de exponer y de aclarar a nivel ideal los diferentes conceptos. Eso es todo. Después son ustedes los que a través de la reflexión van a tomar el camino que quieren tomar. ¿Está claro? Porque lo importante es que estén claros. ¿Sí? Y después ustedes transitan. Entonces, retomando, en el caso del liberalismo, el liberalismo en un principio fue revolucionario, quería cambiar cosas. Ahora, debido a lo que usted está diciendo, que tiene conquista, ya prácticamente que conquistó la mayoría de los espacios, es prácticamente que una idea conservadora, porque quiere conservar lo que conquistó. ¿Sí? Eso lo dijo Herbert Spencer. Pero sí es así. Sí. Te voy a dar una mala, una mala noticia, no, una buena noticia. Te voy a dar una buena noticia, a ti, a todos. Todos ustedes se van a poner muy contentos con esto. El hombre es conservador por naturaleza. Ustedes no tienden a poner, por ejemplo, las cosas que guardan siempre en un determinado sitio. Cuando les empieza a gustar una camisa, se le empiezan a poner más. El hombre es conservador por naturaleza. Ahora, ¿qué sucede? En el poder, toda revolución finaliza. Sí. Todos los procesos revolucionarios, cuando llegan al poder, César. termina la revolución y empieza a conservar, porque es algo lógico, porque si tú no conservas la revolución perece. ¿Está claro o no? Ok. Entonces yo no sé si te contesto de esta forma. Ellos no son conservadores porque quieren conservar algo. Ten cuidado. O una tradición en Porque particular. ellos no tienen nada que conservar. Si son liberales, Nada que conservar. tienden a ser progresistas. Tienden. ¿Por qué, profesor, usted dice tienden y no nos dice son progresistas? No, porque el progresismo es el jacobinismo. Y el jacobinismo es mucho más revolucionario, por ejemplo, que el liberalismo inglés. Es decir, todo tiene matices. Cuando tú dices liberal, no es igual un liberal por ejemplo, de Nueva Zelanda a un liberal de Sedice. El liberal de Sedice es prácticamente un adeco. Si tú eres adeco, no eres liberal. Porque el liberal, para ser liberal, ¿qué necesita? Necesita tener una profunda dosis de responsabilidad y de cojones. ¿Por qué? Esto lo editas, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué necesita tenerlos? Porque asume que su comportamiento y sus decisiones son su responsabilidad y asume las consecuencias. En la historia económica de Venezuela no ha sido jamás así. Yo, por ejemplo, me equivoco en producir algún producto y ¿qué hacía? Por ejemplo, o sea, botas. No vendí las botas. Llámate al Ministerio de la Defensa para que le dé esas botas a los muchachos, a los soldados ahí. Bueno, y que te haga el cheque. Ay, ¿cuánto hay para mí? En un país donde las instituciones funcionan, los estados no se asumen esos roles. Entonces, ser liberal comporta tener cierta dosis también de dignidad. ¿Me explico o no? La dignidad liberal apela a la falta absoluta de dádivas y de misericordia. Es anticristiana en todo sentido. ¿Por qué? Porque no concibe que tú, digamos, tiendas una mano en un sentido prolongado
porque la persona a la cual se la atiendes jamás va a salir de esa minusvalía. Y entonces tú le estás haciendo un daño a esa persona. No sé si me estoy explicando. Ok. En cambio, en el estado de bienestar, que se acopla perfectamente con la socialdemocracia, con los adecos, ¿qué sucede? Sucede que se tergiversa el estado de bienestar para crear un clientelismo que hace esclavas a las personas de la sociedad. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, dice, no, los liberales no tienen ética, no es cierto, la tienen y es coherente además. Yo no te puedo ayudar de manera prolongada, es decir, como costumbre, porque voy a crear un vicio en ti. Te voy a hacer dependiente de mí. Si te hago dependiente de mí, ¿qué va a suceder? Que tú jamás vas a poder ser persona. ¿Qué quiere decir ser persona? En sentido neotomista, quiere decir poder razonar, poder tomar tus decisiones, poder ser responsable de tus actos, poder equivocarte y poder rectificar, que es lo más importante para crecer. En ese caso, entonces, tomando todas esas premisas que usted acaba de decir, profesor, en el caso de la economía, como funciona hoy en día, podríamos entonces decir que no es liberal, podría decir que es una especie de socialismo de los ricos, por ejemplo. Absolutamente. Okay. No existe hoy día en el mundo país completamente liberal como no existe en el mundo hoy país completamente comunista, haciendo la excepción de Corea del Norte, por ejemplo, y de Cuba. ¿Qué es lo que existe? Existe como una especie de abanico donde los estados tienden a ser más liberales o menos liberales. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, son aquellos que tienden a ser más liberales. ¿Ok? Naturalmente el nuestro es todo lo contrario, ¿no? Pero, y para ver si termino de completarte esto, a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha asumido al estado de bienestar como un modelo paradigmático que tiene que funcionar para todos los estados. Entonces, un socialismo, como dices tú, un socialismo para los ricos, ¿en qué se traduce? Se traduce en un estado de bienestar que, repito, per se no es negativo, porque el estado de bienestar se crea ¿para qué? Se crea para darle oportunidades a aquellos que no las tienen. Pero darle oportunidad a aquel que no la tiene no quiere decir malcriarlo. Quiere decir poderle dar lo suficiente para que después pueda ser independiente a través de su esfuerzo. ¿Me estoy explicando o no? Ok. Ese modelo en todos los estados está en profunda crisis porque se ha tergiversado, se ha corrompido, porque ha sido utilizado para mantener políticamente la dominación. Porque la dominación ya no la ejercen los políticos. La dominación la ejercen, élites que están por encima. Yo ahora no me quiero poner a hablar de eso porque no es un tema más coloquial y no es un tema, de interés intelectual, ¿no? Pero sí les puedo dar un dato, lo más intelectual posible. Es el surgimiento de la tecnocracia. La tecnocracia ha sustituido a la política. Sin política no hay democracia. La democracia hoy es una teatralidad. No existe ni aquí
ni en Europa, ni en el norte, Ni no en ningún existe. lado, sí. No existe. No existe, ¿por qué? Porque cualquier cosa, la gente vota, pero no elige. ¿Qué quiere decir no elegir? Quiere decir la imposibilidad de tener alternativas en el programa y en el accionar del personaje A versus el personaje B o C. A la final, cuando el comicio termina y hay un ganador, ese ganador va a tomar las directrices que se les indica, y entonces a ellos no importa si gana A, si gana C o si gana B, porque la política de Estado está encauzada hacia ese objetivo. ¿Está claro o no? Sí. Cuando existe política de Estado. No es de Estado. El Estado hoy, esta sí es una mala noticia para ustedes, el Estado hoy se ha convertido en un brazo armado. Es decir, los poderes que dominan al mundo no poseen la capacidad de ser brazo armado, porque no tienen la legitimidad para hacerlo. No sé si me estoy explicando. Claro. Porque Sí, nosotros obedecemos porque se nos convence que nuestra sumisión es útil para nosotros y para los demás. Pero en el momento en que eso ya no nos convence, entonces regresamos a ser humanos demasiado humanos. Muy Nietzsche, pues. ¿Está claro o no? Entonces, al no tener ese brazo armado, el Estado todavía se mantiene como fuente legitimadora de la dominación y además como el ente que reprime si alguien se alborota por allí. Sí, el gran Leviatán. ¿Está claro o no? Sí. O sea, bueno, el gran Leviatán al servicio de esa... Claro, de esa élite Claro, mundial. porque en la época del Leviatán, Exacto. vamos a explicarlo eso, Claro. porque eso probablemente ustedes no lo tocaron. En la época del Leviatán, cuando surge el Estado que surge en el siglo XVI, Eso. hoy no es ni la sombra Eso. mínima. ¿Por qué? Porque el princeps, que después se vuelve monarca, ejercía un poder público y un poder privado. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que él ejerció un poder público que digamos, en términos politológicos, jurídicos, se denomina imperium. Es decir, él como soberano ejercía sus funciones de rey. ¿Está claro o no? Y dominaba a través de ese imperium. Pero ejerce también dominium, es decir, dominación. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que esté en su reino es de su propiedad. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Cualquier cosa, animal o persona. Porque las personas en las monarquías absolutas eran cosas. Este es el gong fatídico de... Vamos a quitarle esa. Ahora, ¿por qué estas personas son cosas? Porque no tienen independencia. Dependen de algo que está fuera de ellos. Para tener independencia, ya nos vamos casi que al plano celestial. Le doy esta frase y después volvemos. Para tener independencia, ustedes tienen que depender de ustedes mismos. Más nada. Cuando ustedes endosan su personalidad en otro, ya son esclavos. Eso vale también para las chicas. Es decir, cuando ustedes se enamoran, enamórense poco. O enamórense mucho, pero tengan el coraje de Frenar. ¿ven esas frases que dicen por ahí, esos boleros, eres mi oxígeno,
sin ti me muero. Sí. ¿Qué verga de hombre es ese? Exacto. Sin ti me muero. Guiñapo. Pero es una eso. cucaracha. Exacto. ¿Me estoy explicando? Guiñapo. No? Yo entiendo que eso es sabroso, porque la gente... A mí no me parece nada sabroso. A mí me parece indignante. ¿Está claro o no? Cuando uno depende de uno mismo, eso no quiere decir que tú no puedas amar. Tú puedes amar, pero respetando y siendo respetado. ¿Está claro? Somos dos en uno. No, tú no es eso. Tú eres uno y yo soy otro. Eso. ¿Está claro? Ahora, eso en términos políticos de este sistema, ¿en qué se convirtió? En la perversión del estado de bienestar. Cuanto yo más te hago esclavo, cuanto más yo te hago depender de mí, más tú estás a mi merced. Muchas veces, esto casi que es un consejo que darían los militares. Muchas veces, cuando se te acercan las personas y te dicen, dame, yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo esto? Sí, a cambio de... Porque nadie da por nada. Eso. Exceptuando algunos almas que andan por ahí perdidas, ¿sabes? que nacen para eso, ¿no? ¿Está claro o no? Estamos. Entonces, si partimos de este principio, toda la base del igualitarismo, del colaboracionismo, del progresismo, es todo falso. Sí, el mundo es todo una ficción. Todo el mundo hace sus intereses, pero todo el mundo tiene su careta de... ¿Está claro o no? Sí. No sé si te es claro, si te satisfizo. Estoy esperando lo del espectro, pues, de cuando usted habla de lo de la derecha y la izquierda. O sea, sí, entonces podemos meter ahí anarquismo en izquierda. No, ya va, mira, es simple. La izquierda y derecha es algo totalmente aleatorio que surgió en la Revolución Francesa, los girondinos en la derecha y en la izquierda. Porque aparte de eso, los de izquierda son progresistas. Se lo voy a decir así para que lo entiendan. Son antitradición. Ya lo dije antes, son antitradición hasta que se montan. Yo en cambio lo he dicho siempre. Hace 20, 30 años que lo digo. Yo si me monto, prepárense. Yo lo digo desde antes. Y yo les digo a mis alumnos, ustedes recen todas las noches para que yo no llegue al poder. Recen muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no soy revolucionario. ¿Me estoy explicando? Entonces, al aceptar esto, se acepta también que la idea de progresismo es simplemente discursiva. No es asumida como convicción. Los conservadores, en cambio, ¿a qué apelan? Apelan a conservar las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es tener, por ejemplo, una bandera, un escudo, un sentido de pertenencia a tu tribu, tu gran tribu, ¿ok? Que es la nación. Bueno. Entonces, la derecha es tradición y la tradición es laica. La tradición no es espiritual. No es que hay la tradición de la iglesia. La tradición pertenece a lo terrenal, tu país, tu nación, tu tribu, tus valores, tu bandera. La izquierda es progresista, pero repito, progresista hasta que lleguen al poder. Después ellos se vuelven conservadores. Ahora, una diferencia absoluta entre las dos, que la derecha es absolutamente sincera. Porque, ya te lo he hablado. Es sincera ¿por qué? Porque no esconde planes subterráneos. Te dice, sí, nosotros vamos a dar el poder para
para mandar y para hacer esto, la nación, la vaina. Los otros no. Los otros utilizan el concepto de patria, mal utilizan, dan una narrativa falsa para poder crear el estímulo a la afiliación a eso. Porque resulta que a nosotros nos sigue uniendo a eso. A nosotros no nos une la lucha proletaria. No. Primero que aquí no hay proletario en contra. Exacto. Yo lo dije en la universidad. Salió uno diciendo, no, que los proletarios, ¿qué proletario? ¿Dónde? ¿Hay fábrica aquí? Exacto. Vaya, profesor, no, lo que hay es otra pulpería por ahí. Si no hay fábrica, no hay proletario. Eso. Le dije, ¿tú no eres marxista? Sí, yo soy marxista. Entonces, coño, atiende y usa perfectamente el vocabulario marxista. Sé preciso conmigo. Eso, no te equivocas. Entonces, eso no motiva. ¿Qué motiva? Motiva una bandera, Eso. motiva una nación, motiva la tierra. Y eso viene de Roma. Porque en Roma, si quieren, pueden volver a aprender, ¿eh? Pero tiene una tapa eso, creo. Ok. El concepto de patria viene de Roma, porque en Roma, de patria y propiedad van juntos. Los romanos defendían la patria porque defendían la propiedad. ¿Cómo es eso, profesor? Simple. Los romanos enterraban a sus muertos en un sitio cerca de la casa, perteneciente a su propiedad. Además, tenían lo que se puede llamar, entre comillas, la iglesia en su casa, porque tenían altares A sus dioses. en su casa. Al ser eso así, la posibilidad de que viniera un bárbaro y entrara y profanara eso era inaudito. Es decir, yo muero antes de ver que tú vas a profanar la tumba de mis ancestros o vas a profanar el altar de mis dioses. Y por eso yo lucho hasta la muerte. Al ser estas propiedades, ¿me explico o no? Eran como una gran patria, de ahí viene patria. La gran familia. Esto vayan a leer, lo explica bastante bien Fustel de Coulanges en un libro que se llama La Ciudad Antigua, que por cierto, les doy una buena noticia, es un libro muy económico. ¿Se consigue ahorita? Sí, se consigue en el pasillo de la central, se consigue. Buenísimo. La ciudad antigua. La Ciudad Antigua, sí. Roma. Fustel de Coulanges. Un francés que le gusta Roma. Eso es lo que crea, digamos, esa afinidad natural entre la persona y el sitio donde vive, que tiende a hacértelo defender. Marx vive en carne propia la desilusión de su teoría en un acontecimiento histórico que fue la guerra franco-prusiana. Porque Marx ya tenía varias décadas profetizando y, digamos, esperando esta revolución proletaria en contra de, digamos, la burguesía de los determinados países, pero sobre todo de la unión, que es lo más abominable, absurdo, sí, la unión del de proletariado burguesías de países diferentes, porque se sentían afines. Cuando ve en la guerra franco-prusiana lo que sucede, allí entendió la gran falacia y la gran, para mí, estupidez de que se sobrepongan intereses económicos de clase a intereses nacionales de afinidad tribal que todavía siguen existiendo. ¿Está claro? Sí.
no es absolutamente falso lo que estoy diciendo, porque hoy día gobernantes de ideología socialista apelan todavía hoy a metamensajes que contienen siempre arquetipos que hacen enardecer a las tribus, que son la patria, la bandera, el escudo nacional, etc. ¿Me explico o no? Nadie se enardece frente a una bandera de los proletarios del mundo. Exacto. Al menos yo no lo he visto todavía. Y no lo voy a ver. Y ni siquiera la de la bandera gay. Ajá, no comente allí. Ahora, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, a Ahora sí te propósito, voy a aceptar un poquito de a propósito de las definiciones de izquierda y de derecha, a partir de la duda del camarada José, últimamente o recientemente está con el tema del nacionalismo lo que es la tercera posición, o sea, el resurgimiento de los nuevos nacionalismos. Está bien, Aaron, está bien, gracias. Bien, frente a este esquema tenemos otra vez el dilema o la discusión de la derecha y de la izquierda. Ahora, se concibe ahorita que esa derecha, la izquierda, bueno, lo que todos sabemos, pero la derecha no es esa concepción de derecha como se tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Sino de esa derecha del capital internacional, esa derecha financiera, esa... ¿Cómo concebimos entonces, o cómo es ese contraste con esa nueva concepción de la derecha? Se concibe así porque hoy, de hecho, no existe hoy, no sé en el futuro, posibilidad de que la verdadera derecha resurja. Porque el mundo está planificado para que la política no exista, sino que sea regido por la economía. Sin política no hay derecha. Yo me atrevo a decir que cuando resurja la política, si resurge la derecha, o viceversa, resurge la derecha y resurge la política. ¿Por qué? Porque la derecha apela a lo local, apela a la tradición, mientras que la izquierda justamente hace énfasis en aplanar, en limar las diferencias para que el mundo sea lo más uniforme posible. Podemos decir entonces de que esa nueva creación del concepto de derecha es una creación del capital internacional justamente para desviar su concepción original. No lo sé, eso ya ahí estás pensando mal tú. Piensa mal y acertarás, se dice, ¿no? Sí, claro, pero porque justamente no puedo contestar lo a digo, eso. Muchachos, también porque el debate ahorita actual y lo que hemos visto ahorita recientemente en Europa con los partidos nacionalistas de la tercera posición, la tercera posición que está resurgiendo, pues Pero que también se llama extrema derecha, ¿ves? Que se le llama también extrema derecha. O sea, la cuestión está siguiendo la narrativa del profesor, que ya más o menos puedo captar el tema de por qué estas ideas liberales ahora son de derecha. exacto. Por el tema de que ya se implantaron, pues ya Claro, y es justamente suprimir esa parte política sobre pretexto de... Es que aquí, ¿qué hay? Es decir, para acertar en el blanco, cuando a ti te dicen que un liberal es de derecha, porque tiene real, tú le puedes contestar, mira, yo no estoy hablando de economía. A mí no me importa, es decir, yo no evalúo a las personas por lo que tienen. Eso. Yo las evalúo por lo que son. Y la derecha per se es aristocrática. Y esto no es algo que estoy inventando yo. Lo que les estoy diciendo no es una opinión. Porque yo digo que la derecha es aristocrática. Porque los valores de la derecha son los valores de la aristocracia europea que precede al estado de Luis XIV. Es decir, la verdadera aristocracia guerrera
Lo que conversamos la vez pasada. Pero eso no fue así solo en Europa. Aristocracia. La verdadera. Los que pelean ellos su guerra. Exacto, exactamente ellos. No es solo allí. La casta aristocrática, una de las castas aristocráticas por excelencia en Grecia, Era la guerrera. era la guerrera. Totalmente. Y bueno, y los espartanos se dirigieron en el mundo helénico. Posteriormente se enferma la aristocracia, aceptando también a la casta de los sacerdotes. A la curia. Se enferma, diría mi maestro Nietzsche. ¿Por qué se enferma? Porque allí empieza la transmutación de los valores. Exacto. Entonces, ya no es bueno ser valiente. El heroico, exacto. Ya no es bueno ser heroico, ya no es bueno ganar. Es ser piadoso. Es bueno ser piadoso. Eso. Y eso Rompe los cimientos de la no nobleza. solo, sino que eso contribuye a enfermar a la sociedad. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, no se puede evaluar a alguien de derecha porque es liberal. No me hables de economía, háblame de política. ¿Cómo piensas tú? Por ejemplo, entonces si es un tipo, si es un inglés, yo creo que Inglaterra se tiene que volver a ganar todas sus colonias. Y es un tipo con plata. Bueno, sí se puede decir que es de derecha. En cambio, si tiene mucha plata, dice, no, nosotros, local, ¿cómo se dice? Globalización, todos somos iguales. Marxista disfrazado. Pero no es el dinero o el no dinero Lo que define la derecha. Lo que define. Okay. La derecha es tradición. Entonces, ese discurso del liberalismo derecha, ahora, esto yo lo digo siempre en clase, porque muchas veces la semántica lo es todo cuando tú expones una idea. En Venezuela no hay derecha. Si hubiese habido algo de derecha, lo que estamos viviendo jamás hubiera acontecido. Jamás. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando dicen Copey es de derecha, equivocado. Ahora, si me dicen Copey es más derecha que los colectivos, entonces sí, todo lo acepto. Okay. Que casi son lo mismo, ¿no? Pero Sí. bueno. Exacto. Un grado más. En fines e ideales, exacto. Hay matices, ¿saben? Sí. Pero todos son de izquierda. No de centro izquierda, de De izquierda. izquierda, claro. Su rancia izquierda. Porque centro izquierda, centro es el liberalismo. ¿Me estoy explicando? Sí. Y aquí nunca ha habido un partido conservador. Conservador, sí, de nombre sí. Sí, pero de acción no. Efectivamente que haya sido. ¿Por qué? Porque este país, en este país surgieron todos los líderes emancipadores, es cierto. Pero ahora yo no me quiero poner a hablar de esto porque es un poco polémico. Pero le pegaron demasiado a su familia, que era la familia Mantuana. Y no deberían haberlo hecho, porque nosotros estamos sufriendo todavía las consecuencias de eso hoy todavía lo estamos sufriendo. Profesor, una pregunta. Y para luchar con esa semántica que entonces se ha adaptado a nivel general, pues, Sí, la cuestión de la derecha como que se ve al liberal como de derecha, ¿no podríamos decir entonces que la verdadera derecha entonces está usando semánticamente ese nuevo concepto de tercera posición precisamente para rescatarlo de la tradición? ¿qué entiendes tú por verdadera derecha? Bueno, la derecha, o sea, lo que le dicen o lo que decían la ultraderecha, pero en la parte de la tradición, Pero la si parte está- del nacionalismo como tal. Si están haciendo eso, se están equivocando, porque ellos deberían reivindicar y recuperar lo que es derecha para ellos. No el impuesto por el dominio mundial. No, si se lee From National y toda esa gente tienen derecha en su perfiles de
¿De quién me hablas? ¿De quién? Front National. Frente Nacional, María Le Pen. El de francés. No, es que Le Pen sí es derecho. Epa, Sí, cuidado. Claro. Le Pen sí es derecho. Y nada de economicista ahí, ¿eh? Carajo, Sí, esos sí son derechos. Claro. Ok. Una pregunta, analizando por lo menos lo que he dicho con respecto a la situación, por lo menos en Grecia, AD, pero griego, ellos lograron, digamos que a través del medio democrático, a través de los votos, alcanzar cierto estatus político dentro de Grecia. Ahora, yo analizando por lo que he dicho, supongo que ellos también, para lograr eso, han alcanzado un poder económico más que político dentro de su país, porque si los votos, o sea, la gente vota pero no decide, sino que hay un poder que está por encima de eso, me imagino que ellos han logrado acceder a esa parte de ese poder para poder empezar a crecer, porque de otra manera no hubieran podido alcanzar. Mientras Grecia esté en la Unión Europea, como cualquier otro país, jamás va a tener independencia para poder hacer lo que quiere hacer. ¿Estamos o no? Y lo que estoy diciendo es algo de hecho, no es una opinión. Porque la finanza de los países la controla la Unión Europea. No tiene independencia el país para poder, por ejemplo, crear una serie de medidas macroeconómicas que puedan beneficiarlo, por ejemplo. Vamos a suponer bajar los impuestos. Cuando tú bajas los impuestos, reactivas la economía, es algo obvio. No lo pueden bajar los impuestos. ¿Cómo llegaría a alcanzar este rango donde alcanzó si no hace pacto con este estado financiero, por decirlo de una manera? Yo no tengo una fórmula mágica, naturalmente, porque no la tengo. Pero yo creo que cuando los poderes se instauran de manera tan absoluta como estos, hace falta, o generalmente las cosas cambian con un gran cataclismo, ¿no? Algo completamente impensado que destruye, digamos, El sistema. sí, que destruye los hilos con los cuales se sostiene este sistema. Puede ser guerras, revoluciones, sí, no sé. Más que revoluciones, revueltas. Una gran epidemia, por ejemplo. Algo que cree un desequilibrio en el comportamiento estructural de las personas dentro de un determinado esquema social, ¿no? Entonces, pero fórmulas mágicas, no sé. Para las monarquías absolutas cayeron. Y yo creo que ese fue un poder bastante sólido, ¿no? Que incluso era teocéntrico. Si ¿quién le discute algo a Dios? Nadie, claro. Nadie. Y entonces no veo por qué tampoco también esto no tenga que Claro, caer eso. derrumbarse, ¿no? Claro, son procesos que llevan su tiempo. Yo creo que sí se derrumba. Pero lo que a mí me lleva a la duda de si realmente este grupo no ha pactado de algún modo con esa misma gente para poder alcanzar esa parte o sea, Sí, bueno, allí estaríamos especulando, yo no lo sé, no lo sé. Pero eso se suele hacer en política. Sí, se suele hacer y es relativamente fácil engañar a la gente. En el ámbito teórico, ¿es un error exigir exactitud en el cumplimiento de las ideologías? No, el problema es discursivo, es de narrativa. Porque, fíjate, cuando se impone un lenguaje, lo voy a hacer muy simple. Si, por ejemplo, para un determinado idioma, ese objeto se llama jarra, para ti se llama vaso. Y como ese vocábulo hay 10, 20 o 100 vocábulos más, que para él tienen un significado y para ti tienen otro. Tú con él no te vas a entender. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Que
el lenguaje que tiene más adeptos es el lenguaje que se va a imponer. Tú vas a ser desplazado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un trabajo arduo y lento, Claro. el de reposicionar determinados vocábulos y un determinado discurso. Pero, es decir, yo considero que yo lo tengo que hacer por obligación, porque soy docente y entonces a mí no me mueve la política, a mí no me financia ningún partido, yo no represento a nadie, entonces yo en cierto sentido me siento libre, soy libre de decir todo lo que digo dependiendo de todo lo que he estudiado, y es así. Que yo te diga que dentro de 10 o 20 años se va a cambiar la narrativa, no te lo puedo asegurar, no lo sé. Pero si uno asume la vida en sí como la lucha y no piensa tanto en el éxito, sino en la lucha en sí, bueno, la existencia te la haces más llevadera, ¿no? Sí, como vivir el momento, pues. Claro, porque si imagínate tú que tu lucha dure 30 años, Y pensando todo el y tiempo en el entonces te éxito. dice, mira, especialmente, no sé, en el mundo actual, ¿no? La gente que va para la bruja, el brujo, el que tira la carta, el que Hipólita. lee la borra, la Hipólita, la vaina, y dice, sí, tú vas a triunfar, pero dentro de 30 años, como ya así se va, ya una vez se va a hacer empanada de aruba y vive feliz allá. No, eso fue, vamos hasta los 30 años. Entonces, si tú en cambio asumes la vida como una lucha, Eso. ahí vas adelante, pues. Sí, o sea, me refiero a la incoherencia ideológica. Por ejemplo, aquellos que se denominan patriotas y socialistas a la vez, o bolivarianos y socialistas. Eso hay que desmontarlo. Yo lo desmonto en el colegio. Ellos me dicen, la patria es América. Entonces yo les digo así, me voy a Fuster de Coulanges y le digo, ¿tú tenías abuelo? Sí, mi abuelo está muerto. ¿A dónde está enterrado? En Cuyagua, en Catialamar. Ay, yo creía que estaba en Mar del Plata. Sí, o le digo, coño, yo creía que habían enterrado a tu abuelo, no sé, en Cusco. O me miran así. Bueno, la patria no es grande, ¿no? La patria es grande. En Venezuela. Y te vas a ideología alemana, papá. Tú cargas con ideología alemana en el bolsillo. Sí, la Ahora no patria recuerdo qué página es, qué periódico. Dice, La los patria. obreros no tienen patria. Tú eres obrero. Tú no tienes patria. Así que cállate la boca. Se acabó. Y eso lo vimos incluso en el Es decir, lo que sí es evidente es que una reformulación de la narrativa la hicieron ellos. Por algo es que todos los lingüistas son marxistas. Y ya Ajá. entiendo, todos los lingüistas son Pero marxistas. entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál es el arma? ¿El arma cuál es? La lectura. Exacto. La lectura y la fuente. Eso. Entonces uno va, por ejemplo, empieza uno, a ti te mato con el capital. Aquí lo dijo él. A ti te mato con el hermano. Eso. Y además no tienes que hablar, no le tienes que decir, mira, te voy a hacer ver que... Ven aquí, tú sabes leer. Sabes leer, ¿no? Tienes que preguntar. Ven aquí. ¿Quién lo dice? El señor de los piojos. Karl Marx. Si no es que lo dice el conservador que critica. No. Fuente directa, aquí está. Eso. Entonces es un trabajo de... Te repito, yo soy docente, lo hago. Edgardo, a propósito de eso, porque yo creo que ya estamos entrando en el tema dialéctico y eso nosotros lo hemos venido detallando tanto en el estudio del comunismo y en el estudio del liberalismo, ¿no? Sí. Ya que es lo que nosotros hemos llegado a una conclusión, tanto el comunismo como el liberalismo son hijos bastardos, ¿no? Y justamente por el uso de la dialéctica.
Es decir, ellos se valen de algunas frases bonitas, ¿verdad?, para embaucar todo un contexto a su favor. Ahora, el punto concreto radica en que efectivamente ese liberalismo, que incluso el clásico desde John Locke, apunta justamente a una variable del marxismo, o mejor dicho, el marxismo como una variable del liberalismo. Ya va, porque el liberalismo no conoció al marxismo. No, dije el marxismo, una variable del liberalismo. Lo corrijo. No, está bien. Ambos son globalizadores, pero ya va. Ya va, porque el liberalismo, fíjense, yo esto lo digo también por justicia, porque es cierto. Cuando las personas me dicen el liberalismo fracasó, yo digo no. El liberalismo no fracasó. ¿Por qué no fracasó, profesor? Porque antes de ver si un proceso ha fracasado o no, tú te tienes que preguntar qué objetivos tenía. ¿Cierto o falso? Ok. ¿Qué objetivos tenía el liberalismo? El liberalismo tuvo el objetivo de limitar el poder ejecutivo del monarca frente al legislativo. Eso. Punto. Se viene aquí nada más que fracasar. Sí, lo estamos hablando de lo más clásico. No, pero ven acá. Nunca el liberalismo tuvo como fin el bienestar social, porque incluso el concepto de sociedad y de sociología vienen después. Ajá. Ellos eran esclavistas. Así es. Por eso dije antes, la libertad concebida frente al déspota, no la libertad. ¿Me estoy explicando o no? Entonces no fracasó. En eso lo hace muy diferente al marxismo. Ellos no tienden a la igualdad absoluta. Tienden a una igualdad ante la ley. Claro, porque ellos eran los que tenían el poder. Bueno, el poder económico sí. Pero ellos eso nunca lo escondieron. A diferencia de Thomas Paine, que sí era un liberal bastante progresista, todos los demás fueron, incluso Burke, Edmund Burke, que pasa a ser de las filas conservadoras porque ve la debacle de la Revolución Francesa. Porque antes de la Revolución Francesa él era Whigs, era liberal. Era liberal. ¿Qué te indica eso? Que eran liberales bastante conservadores. Es decir, ok, vamos a Lo que ver. estaban viendo era su cuota de poder. Pues. Exactamente. Estaban molestos por eso. Ahora, ellos difieren absolutamente, justamente en lo económico. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de la igualdad económica. Sí. Es decir, ellos no conciben la igualdad económica. Sí conciben que las personas puedan progresar en base a sus esfuerzos. Y dicen, con libertad se hace. Mira, Nelson, y eso ellos lo vieron en Estados Unidos. Es decir, Humboldt fue para Estados Unidos y él vio el bienestar allá. En una sociedad, incluso hubo como 6 meses, creo, donde el gobierno inglés no estuvo activo porque ellos lo sacaron. Y allí todo funcionó perfectamente. Entonces eso les da base a ellos para decir que los estados no son necesarios. Claro, tú no puedes hacer de eso una regla. Claro, de porque ninguna hay manera. varias cosas que contribuyeron a eso. Sí, fue un momento específico. Una, por ejemplo, es que ellos no tenían un control estatal, pero tenían un control moral dado por la educación presbiteriana, que te castra cuando naces. Te las cortan. Ok. Era una sociedad minimalista en el sentido de que no existía ningún tipo de complejidad, porque las personas se conocían a rostro. Entonces, cuando todo el mundo se conoce a rostro, es mucho más fácil la interacción y mucho más difícil que tú puedas comportarte mal, porque la vergüenza existe. Claro. Y
otros factores allí que están. Claro, hay algunos contextos que... Pero ellos jamás apuntaron a esa igualdad económica. Claro, es que yo creo que aquí no es el tema inmediato de lo económico per se, sino de la concepción del hombre que da hacia un fin absoluto en lo económico o en lo moral. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el marxismo como el liberalismo cuantifican al individuo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que ahí nosotros decimos que, bueno, que son hermanos bastardos de alguna u otra manera. ¿Por qué? Fíjate tú cuál es la categoría ¿Qué de quiere análisis. decir cuantifican? No entiendo. Por ejemplo, lo ve en función de lo que tiene y no en función de lo que es. La cuestión es material. Exacto, un materialismo histórico que también lleva el liberalismo muy solapadamente. Ahora, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, Locke, que digamos es el liberal clásico, el que supuestamente se aleja de la parte económica y es el que levanta el estandarte de la libertad frente a ese déspota, y digamos de que, bueno, sea el parlamento, algo así como que pretender ir otra vez a lo que fue Roma y todo el Senado, tal, etcétera. Sí. Pero que dice también Locke, que él no dice, por ejemplo, de la dominación de la familia, como lo dice el marxismo, que por ejemplo el concepto burgués de la familia, que el padre que prostituye a los hijos, tal, la mujer, etcétera. Pero que dice Locke, no lo dice con esas palabras, pero Locke nos dice, bueno, pero es que para que él agarre su verdadera libertad, tiene que alejarse de su... Exacto, está coartada por sus padres, tiene que dejar la familia. Y eso es un concepto totalmente opuesto a una cosmovisión conservadora y nacionalista en función de la familia como la suma de todas las partes de una gran familia llamada patria. Entonces, de ahí es donde yo digo, y nosotros hemos discutido en muchas oportunidades, de que el liberalismo es digamos que el marxismo es el hijo bastardo del liberalismo. No, a mí no me gusta decir bastardo o bastardo. Yo lo que digo, yo lo que digo es que, naturalmente, y esto sí lo digo con bastante seguridad, las bases del marxismo están arraigadas en el liberalismo. Es decir, en sentido, por ejemplo, económico, sí, Marx no hubiese podido entender o dar su teoría del valor sin haber leído a Ricardo, por ejemplo, o a Adam Smith. Entonces, pero esos son procesos naturales. Es obvio que nosotros somos hijos de la cultura que nos viene, ¿no? Eso. Lo que puedo decir de similar que tienen es que en un absoluto sentido teórico e ideal, absoluto sentido teórico e ideal, ambos tienden a la emancipación. Exacto. Pero, repito, teórico e ideal, porque después en la práctica chocan frente a realidades, como por ejemplo la teoría de las élites que te desmonta todo. Creo que en parte también está eso de lo que usted le llama el sector de los pionos, por lo menos el manifiesto, o sea, también la parte de ideología alemana, mucho es donde él mismo indica que el marxismo, el comunismo, el socialismo, en el momento lo llama socialismo y comunismo, busca ser más descarado y en cierto modo lo hace en referencia al liberalismo. Ciertas acciones del liberalismo, mientras el liberalismo se cuidaba de ciertas cosas para no llegar a... él mismo indica que busca ser más descarado en ello, por lo menos cuando toca el tema de la Constitución, cuando toca el tema de los valores. Él ya habla, no, el liberalismo llegó hasta aquí, nosotros no, nosotros somos más descarados y vamos más allá. Es que fíjate una cosa. Es cierto que los liberales, ¿cómo es que se dice cuando tú vas a caballo y... frenas prácticamente, frenaron? ¿Por qué frenaron? Porque se dieron cuenta que una exacerbación de el significado del concepto de libertad podía llevar a la sociedad a un derrumbe completo. Burke, en Reflexiones sobre la Revolución, prácticamente plantea esto. Ahora, yo estoy absolutamente seguro de que Marx esto lo sabía. El liberalismo nunca se planteó
la destrucción de la sociedad o el libertinaje que sobre todo Engels estaba proponiendo con la ruptura de la familia. ¿Por qué es importante para el pensamiento del socialismo científico la ruptura de la familia? Porque la familia es el obstáculo más grande para el surgimiento de una sociedad absolutamente horizontal y uniformada. Exactamente. No solo porque en la familia existe una cierta jerarquía natural, Exacto. sino porque el baluarte principal en la transmisión de la tradición es la familia. Exacto. Tú no puedes romper un hilo de tradición cultural, social, si existe la familia. No puedes. No se puede. No puedes. Y por eso el primer gran colaborador de todos estos regímenes, que fue Platón, y esto no lo dice Richuti, lo dice también Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. en la sociedad abierta y sus enemigos, sin hablar de mi gran maestro Nietzsche, que justamente lo vuelve trizas. Platón esto lo concibe inmediatamente, y ¿qué dice? Que los niños deben ser educados aparte, que deben ser alejados. de la Alejados. familia. Sí, Él dice para que no se corrompan con los viejos vicios. Por Dios. Ahora, yo no sé si ustedes saben que en Camboya se hizo esto. ¿Lo sabían ustedes? No. En Camboya sí, la revolución cultural hizo esto. Pol Pot. Sí. De vista la cultura. Por ejemplo, ustedes no pueden ser aquí prusianos. Totalmente. Lo absoluto. Bueno, Veníamos eso- hablando eso- hace vamos, ratito. Ustedes tienen que, Aarón, yo sé que está aquí un poquito, es un consejo, no te sientas mal. Ustedes tienen que trabajar con lo que tienen y hacer de eso una potencialidad. Eso. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque si no, para... ¿Estamos o no? Constancia y compromiso, camaradas. Volvamos a lo teórico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No sé, inquietud. Profesor, ¿sabe que usted había dicho que el marxismo era una Puedes prender otra vez. Sí, señor. era una desviación del plan inicial? O sea, hablando del liberalismo, sabe que se planteó unos objetivos, pues. Sí. Y el marxismo era una desviación. ¿Por qué? ¿A qué se refiere usted con No, eso? no es una desviación, es una complementación. Yo lo veo más así. Sí, no sería nada coherente que un movimiento nacionalista Diga eso, diga exacto. eso. Por Dios. Es que yo no lo estoy diciendo para que ustedes lo hagan. Yo aquí quise tomar este ejemplo de realismo político para que lo tomen como un ejemplo nada más. Por si acaso en el futuro sucede algo, entonces pónganse a pensar en el objetivo, no se pongan a pensar en lo nominativo. Las pasiones ahí. Exactamente. Lo romántico. Porque es absolutamente incoherente que ustedes hagan algo así. No, por Dios. Es impensable, pues, decir eso. Ahora ustedes me pueden decir, no, profe, es que si gobernamos nosotros nos vamos a devaluar. Yo les contesto así: si gobierno yo voy a devaluar. Porque tú estás enfrente de situaciones en Estás las obligado. que estás obligado. Entonces, si el coroto lo tiene otro, Sí, ese costo político lo suma otro, básicamente. y además que no hay costo político, porque no vas a tener inflación tú. Si los Estados Unidos tienen una inflación del 3%, la tuya va a ser del 3%. Aunque tú quieras tener más inflación, no la vas a tener. Le lanza el billete hacia la gente. Porque además se acaba todo ese peo del cambio. Al acabarse el peo del cambio, tú no tienes el problema de las empresas golondrinas. Y los entran y salen. capitales. Y las Pero profesor, importaciones. ¿sabe que usted, ya vamos a meternos en el tema? O sea, hablando, imagínense, hipotéticamente, Venezuela dolarizada. Eso que usted acaba de decir es muy cierto. De hecho, si
uno dolariza la economía, ya las tasas de interés tampoco las puedes fijar. ¿Por qué? Porque si yo acá, por ejemplo, pongo tasas de intereses elevadas por encima de las de Estados Unidos, va a pasar eso que usted acaba de decir. En vez de traer tecnología, los dólares van a traer capitales especulativos. No, señor. ¿Por qué? Claro que sí, profesor, No. porque van a pedir prestado barato en Estados Unidos y lo van a prestar caro en Venezuela. No, tú no puedes hacer eso, hijo, porque cuando tú estás dolarizado, todo, La tasa absolutamente todos los parámetros macroeconómicos son los que dice la Reserva Federal. Claro, esa sería tasa esa también. sería No, la- sería esa, sí. Si no, no te permiten dolarizar. Imagínate Claro, tú, si no Panamá, claro. te mantequilla. Coño, Yo gano todo. comiendo pan con zorro tú, papá. ¿Ves? Esas prácticas judías, te dije ya. El valor del dinero, si es la misma moneda, es igual aquí y allá. Entonces la empresa golondrina no se va a ir nunca de aquí. ¿Por qué no se va a ir de aquí? Porque ya tiene asegurado su capital. Sí. O por lo menos la salida de su capital. No, el capital lo tiene asegurado, porque eso es suyo y $1. eso vale tanto. Listo. Claro, y al Tú te tener un precio evitas real una- no lo sacas. Tú te evitas miles de distorsiones. ¿Qué hacen al final? Claro, esa es Darle riqueza al país. Papito, es así. Ahora, yo te estoy diciendo, háganlo. Sí, no, claro, tú nos estás dando aquí una perspectiva. Yo le digo una cosa, si ustedes estuvieran en el poder, chamo, yo los agarro y los meto en una encerrona por semana hasta que no los convenzo. Bueno, si no lo logro, no lo logro, pero está bien. Desisto. Pero algo. Y mira, eso, escúchame bien, porque fíjate, estos imbéciles, ¿cómo tratan de mantener la dominación? Porque son brutos. Son brutos. Y yo lo digo, yo no estoy a ese nivel. Yo estoy 1000 años luz superior. ¿Cómo hacen ellos? Ellos hacen dependiente para sacarle el voto. Pero eso te funciona a corto plazo. Cuando tú ya no tienes nada que darle, Se te ellos- acabó el voto. ¿Cómo los haces tú? No tus dependientes, sino que te amen, coño, que te hagan estatuas de ti. Fácil. Los haces ricos y produces una narrativa de propaganda que constantemente les hace ver, por cierto, algo que es verdad. Tú no tienes que decir mentira. Sí. Algo que es verdad. Mira, tú poseías, ¿cuánto poseías tú en el 2014? Poseías esto, mira lo que posees ahora. Mira cómo estás ahora. Mira cómo se vivía antes, mira cómo está ahora. Constantemente en versión. Y con eso, mira, nadie te saca el poder. Claro, de vez en cuando, si hay que matar a algún cretino, se mata, ¿no? Pero eso se parte de la praxis de la política. ¿Está claro o no? Sí, sí. ¿Por qué cae Pérez Jiménez? Pérez Jiménez hizo lo primero, Sí, pero no hizo la del aparato de pero no propaganda. hizo lo segundo. Lo que siempre discutimos. ¿Está claro o no? Sí. Entonces hacen falta las dos. La primera tú la vas a hacer así. Riqueza. Y riqueza no quiere decir champaña, caviar, Eso. no. Quiere decir infraestructura. Exactamente. Sí, por ejemplo, tú agarres una vaina, le pagues a todo el mundo, por ejemplo, aquí los que tienen casita, le pagues a todo el mundo bien pagado su casa y levantes edificios dignos, pulcros. Por ejemplo, en Guarena, en Guatire, hagas una organización solo para policía. Exactamente. Ajá. ¿Quién puede ser policía, coño? ¿Tú fuiste preso alguna vez? ¿Tu papá fue preso? ¿Tu abuelo fue No eres preso? policía, No. coño. Ok, ven, entonces tú puedes ser policía. Y le das todo, sueldo de $3,000 al mes, es decir, todas las comodidades. No joda, la gente se va a matar por ser policía. Ah, pero si tú agarras a un policía corrupto, va para afuera. Exacto. Ajá, pero Es eso, que- y todo eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo? Sí, tienes que tener Con una billullos. riqueza. Con verde, papá. Verdes. ¿Está claro o no? Sí. Hay un punto, por lo menos en el caso de Pérez Jiménez. A este no le gusta, pero bueno, es así. No. En el caso de Pérez Jiménez él tocó un punto muy parecido, que era la parte petrolera. Cuando muchos
se le criticó su nacionalismo, su postura hacia la nación, el bien de la nación, sobre todo por el hecho de que él no nacionaliza el petróleo. Pero él aclaraba que, o sea, él estaba claro de que la situación del venezolano no estaba capacitada para ese momento para producir ni para extraer el petróleo, y tenía que preparar al venezolano, que él decía, bueno, ellos saben cómo hacerlo, que nos preparen, pero llega un momento, y que sigan también la línea que se le está dando, o sea, que respeten nuestras normas, pero preparen al venezolano para poder hacerlo, y mientras se va preparando, uno va viendo cómo va creciendo, y en el momento en que ya el venezolano esté preparado para extraerlo, ya puedes ir a hacer el cambio, bueno, o por lo menos en planteamientos de él. Creo que eso también va muy parecido a la parte de la dolarización, o sea, en este momento las condiciones actuales de la nación, o sea, son que tenemos una crisis económica muy grande que difícilmente podemos resolver, o sea, de la noche a la mañana y con las manos, y la crisis es capaz de llevarse todo. O sea, No, ya se lo llevó, ya Venezuela no existe. pero, prácticamente. bueno, Entonces, el 0,01% que queda se lo puede terminar llevando. Entonces, o sea, considero en ese aspecto, o sea, es lo que le digo, estoy de acuerdo con usted hasta el punto en que nos volvemos dependientes de la persona que nos hace la comida. O sea, es que tú vas a ser siempre dependiente. Es decir, mira hijo, Sí, sí, mientras sí. no tengas tecnología, a ti el refresco envenenado te lo pueden meter siempre. ¿Está claro? Entonces, si tú mentalízate con eso para que te duermas tranquilo en la noche. ¿Por qué? Porque uno ronca cuando tiene tecnología, no Eso. cuando tiene billetes. Eso Claro, sí. Entonces nosotros somos, Japón, lamentablemente, somos Namibia, Zambia, Costa de Marfil, Sierra Técnicamente Leona, somos África. claro, Eso. lo que pasa es que la cuestión justamente con la tecnología es eso, o sea, la tecnología es una herramienta para usarla, pero no podemos dejar que la tecnología nos use a nosotros, porque entonces en ese No, caso... pero no se trata de Hijo, eso. tu discurso es muy humanista. Eso en sentido, Progresista, chico. en sentido, no está bien, en sentido elevado. Tienes toda la razón, porque si se convierte en un fin, entonces tú Sí, no tiene eres un esclavo. Okay. Nosotros hoy aquí no estamos en condiciones de decir, ay, pero que no se vuelva un fin en sí mismo. No, yo quiero que se vuelva un fin, porque no tengo un coño. Entonces, coño, para poderlo tiene que volver un fin. Después, cuando ya tengamos, bueno, ahora vamos a frenar. Pero déjame tener primero. Ahí sacamos las garras. Claro, ¿Entiendes? Es como si tú, un tipo que se está muriendo de hambre, lo llevas por un restaurante y dices, mira, pero ahora come poco a poco, porque si huevo tú poco a poco, no jodas, no se va y ni me la como. Cuando estoy así, claro, comí mucho, ya va, eso es como menos. Tu discurso es un discurso filosófico. Yo, en cambio, te estoy hablando de praxis. ¿Me explico o no? La tecnología es fundamental. Sí, sí. ¿Y cómo se adquiere? A través de esto y a través de Bailar el son que te toca. a Putin. ¿Por qué no le dan tecnología? Porque él se evidencia como es. Se le nota así las babas. Epa, se la niegan. Porque yo escribí un artículo de geopolítica hace como 4 años que hablaba de eso. El gas ruso a cambio de tecnología. ¿Y qué hacen los europeos, los alemanes? Sí, y después no le dan un coño. Claro. No le dan un coño, ¿por qué? Porque Stalingrado está bastante Todavía cerca. está latente, claro. ¿Me explico o no me explico? Entonces tú, el primer paso para que te la den es hola, sin Claro. eso arrancaste mal. Exacto. Ok. Segundo paso. Y coño, y transitas por ahí. Por eso es que el discurso de ustedes tiene que ser no un discurso nacionalista, pero que nadie pueda rechazar. Exacto. Muy moderado, sí. Es que no, moderado es una palabra antipática. Bueno, Es exacto. una palabra antipática. Es decir, un discurso de sentido común. ¿A ti no te parece lógico que nosotros otra vez volvamos a pensar una Venezuela bonita, grande, próspera? ¿Quién te va a decir que no?
¿Te va a decir alguien que no? No. Entonces, 1-0, va ganando 1-0. Coño, yo quiero una Venezuela donde yo no digo que hagamos cohetes. Pues si te pones con esa paja, la Venezuela se tiene que convertir en el país que hace los cohetes y los drones. A huevón todo, chico. No te digo que no apuntes, pero cállate la boca. Eso. Exacto. Pues tú antes de hacer los drones, coño, tienes que hacer tornillo del dron, papá. Sí, sí. Ok. Vamos a hablar. Una Venezuela, coño, donde exista una industria donde se produzca las herramientas, las cosas. Una Venezuela, ¿quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que no? Una Venezuela donde se produzcan los alimentos, que nosotros tengamos cómo abastecernos. ¿Quién te va a decir que no? Por ahí. Y resaltar, por ejemplo, la arepa refrita de Maracaibo, el chicharrón de no sé, con pelos de por allá, y la verga. Es decir, algo que cree empatía, no rechazo. Sí, claro. Claro, si te preguntan lo de la dolarización, tú no le puedes decir que sí, pero no te vayas con el discurso, no, porque no. Mira, en sentido económico podría ser muy útil porque eso evitaría la inflación, evitaría porque las directrices no son del Banco Central, etc. Y así demuestras altura también. Es decir, tú haces ver que tu nacionalismo no es Xenófobo, doctrinario, rancio, sino que coño. Pragmatismo ahí. Claro. Claro, muy al estilo del general Pérez Jiménez. Cuando tú no te vas contra la lógica, tú creas respeto en tu discurso. Tienes razón. Pero igual encuentro una lógica para el Bolívar. ¿Ya? A ver. No, en el marco, evidentemente con el Bolívar también se puede crear toda la riqueza ahí por haber. Dime cómo. Evidentemente tiene una política monetaria coherente. O sea, ejemplo, matar la inflación. O sea, con un grupo de economistas serios, siguiendo directrices claras, se puede matar la. Pero él dice que con la dolarización matas la inflación de una vez. O sea, la cuestión Ya es va, que ya. yo no. Lo que pasa es que él sí. Ya. En teoría sí. Ahora, consígueme el grupo económico serio. Consigue un grupo económico que no tiene intereses en el hecho de que no se devalúe. Consígueme al tipo serio en Venezuela. Tú solo no haces nada. Bueno, hay que buscar a los demás. No, chamo, no. Mira, este es un país que se rige por las armas. Tomemos las armas. Pero es fácil decirlo. No, Pero- obviamente. pero para mí- Totalmente de acuerdo. Pero Sí, muy yo creo que fácil. en este caso tú estás casi que en el mundo onírico. ¿Qué es Es eso, casi un profesor? sueño. Estás soñando casi. Porque no, yo soy serio. No, yo tengo las armas. No, yo. Un momentico. Las vainas son muy complejas, ¿no? Sí. Entonces yo no te quiero perturbar tus sueños, porque el tener toda esa fuerza es muy bonito. Pero Machiavelli decía que la política es el arte de lo posible. ¿Está claro? Muchas veces las cosas suceden no porque porque Pedro haga algo, Francisco haga otra cosa o Martín haga otra cosa, sino porque el mundo confabula para que una determinada cosa suceda. En este país no pueden haber empresarios serios, porque por ejemplo el hijo de Alfonso Rivas, por decir uno, ya está viendo cómo se está comportando Alfonso Rivas. Entonces él va a seguir una práctica por tradición. David Genny escribió un artículo que se llama Nuestro problema es cultural. ¿Ya lo Allí publicó? Sí, vale, hace tiempo. Ahí está plasmado. ¿Qué te quiero decir yo con el problema cultural? ¿Le quiero echar el ánimo abajo? Bueno, no lo sé, esa no es mi intención. Mi intención sí es decirte que si en Venezuela baja Cristo y pone a los 12 apóstoles de ministro, no arregla esta vaina. Porque la gente tiene un chip particular. Pensamiento y actitud, camarada. Voy. Si tú, para llegar a un objetivo,
tomas un atajo doloroso, que es, por ejemplo, que las políticas las tome otro por ti y las va a tomar a beneficio de ellos, por ende te va a beneficiar a ti. Eso va a permitir hacer algo que tú adentro no lograrías jamás a costa de millones de muertos. Por ejemplo. ¿Estoy explicando? Entonces, una vez que eso está hecho, porque no dependió de ti, ni por costo político, ni por nada, entonces tú puedes volver a transitar. El problema no eres tú, él o Nelson, o cualquiera de los que esté aquí. El problema es que todo alrededor conspira contra eso. Exacto. Entonces, tener un chance como ese, ustedes están jodidos, porque rompería completamente con la coherencia discursiva de ustedes. Es más, ustedes que también si quieren no lo pueden hacer. O sea, eso Pero rompería bastante con eso, profesor. Pero, yo lo que quiero no es que estén de acuerdo con eso. Yo lo que quiero es que ustedes evalúen fríamente eso. No, desde el punto de vista, como usted me lo acaba de decir, maquiavélico, tiene total sentido. Bueno, ese es el mundo de la política. Sí. Ahora, si estamos en el mundo de Winnie Pooh, de Alicia en el País de la Maravilla, o de Pajuatas Loca, es otro punto. Entonces, ¿cuál sería un comportamiento para mí? Vamos a suponer que yo soy de órgano. ¿Ok? Soy de órgano. ¿Eso es para qué? Y a mí me preguntan por la calle, ¿qué piensa usted de la dolarización? Mi respuesta es, en sentido completamente personal y sentimental, me duele. Me duele mucho. Vamos a suponer que yo soy de órgano, A mí no me duele un coño. A mí lo que me duele es no tener 6 millones de dólares en un Porque además, yo no es que vivo por la plata, porque soy docente, imagínate, trabajo gratis. Pero es que a mí me encantan los lujos, papá. A mí me encanta comer bien, a mí me encantan hoteles de lujo. Yo sí soy así, lo digo, me encanta mi salmón, mi caviar, mi champán. Porque yo fui criado así. Y a mí no me da pena decir esa vaina. Lo que nunca haría sería ganármelo mal ganado. Ilícitamente, claro. Y bueno, por eso estoy aquí. Porque yo no tengo inteligencia para estar en medio de esos delincuentes. Yo la hubiera tenido y estoy aquí. Exacto. Okay. Ahora, voy al punto. A mí sentimentalmente me duele. No sé, nunca habría llegado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, en un sentido político. Y ahí me inventan la narrativa que te dé la gana, lo pones bonito, te pones filosófico como él, sentimental, le das la vuelta. Ahora, que eso pueda dar resultados, no lo sé. Si los llega a dar en sentido económico para la nación, bueno, bien venga. Poncio Pilatos. Pero yo, ¿por qué? Porque tú ahí, ¿qué haces? No estás renegándote a ti mismo. Eso es importante. Muy importante. No, eso es lo principal. Claro, sin eso Porque mueres. en la política la coherencia es fundamental. Sí. Pero al mismo tiempo, no te estás haciendo enemigos a aquellos que piensan que eso, y sobre todo, no te estás haciendo enemigo a aquel que se va a beneficiar de eso, y de eso se va a beneficiar todo el mundo. Entonces, en el futuro, después de 20 años, cuando se habla otra vez del tema, no, tú dijiste que eso no era una porquería. Yo no te dije. Estaba triste. Uno es claro que tiene que tener un perfil ideológico, Claro. pero uno no debe ir nunca en contra de lo que es lógico, más que ideológico. Lógico. Y les voy a dar una buena noticia. Ustedes están en lo cierto ahora. Yo se lo dije siempre a él. Ustedes tienen el campo fértil para trabajar. Esto del doble, pues, un conejo que salió por ahí, verga, madre, vamos a tirarle, ven. Todo lo demás apunta a que ustedes vayan en la dirección correcta. ¿Me explico o no? Entonces vayan por esa dirección.